Hola a todos, mi nombre es Daniela Mosquera, estoy cursando el octavo semestre de la carrera de agronomía y el día de hoy estaré grabando un video para el curso de manejo integrado de plagas, el cual es la tarea 3, que se llama Componentes del manejo integrado de plagas. Introducción. El manejo integrado de plagas se refiere al conjunto de métodos para manejar las plagas, así como a la combinación de estrategias adecuadas que previenen el incremento de la población de plagas. Sostiene el uso de plaguicidas y otras medidas en niveles que sean económicamente viables y así disminuye o limitan los peligros para la salud de las personas y el entorno. Entre estos manejos podemos encontrar varios controles, como lo es el control cultural. El control cultural en el manejo disminuye las infestaciones mediante prácticas agrícolas adecuadas. Las técnicas culturales son más eficaces cuando los cultivos están sanos. Entre otros, la variante cultural del manejo integrado de plagas en los cultivos incluyen las siguientes técnicas. Entonces tenemos el tratamiento de suelo. Las condiciones favorables del suelo aceleran el crecimiento de las plantas y los cultivos vigorosos son más resistentes a las infestaciones. Selección de las plantas adecuadas. Las plántulas y semillas sanas determinan el desarrollo exitoso del cultivo, por lo que es importante elegir material de siembra libre de plagas y con raíces fuertes. Rotación de cultivos. Las secuencias de cultivos no hospedantes eliminan las plagas específicas. Cultivo intercalado o en franjas. Las plagas se propagan más lentamente si hay hierbas de diferentes tipos de cultivos que separan las plantas huésped de forma intercalada o en franjas, que también se utiliza en el sistema de manejo integrado de plagas. Elección de fechas de plantación. La plantación de plantas trampa en parches es otra de las técnicas empleadas en el manejo integrado de plagas para intercalar los cultivos. El control de las malas hierbas en el manejo integrado de plagas. Las fechas favorables para la siembra o plantación hacen que estén menos sometidos a las plagas o sean ya lo suficientemente fuertes como para resistirse. Y el uso de plantas trampa, la maleza no solo reduce el acceso de los cultivos a los nutrientes, sino que dificultan su desarrollo saludable, haciéndolos vulnerables a las plagas. El control biológico supone la producción y suelta en masa de enemigos naturales como parasitoides y depredadores para combatir a los insectos causantes de plagas de manera respetuosa con el medio ambiente. Entre los tipos del manejo integrado de plagas en el control biológico, se busca una forma de destruir las plagas mediante depredadores, parasitoides y patógenos y otros agentes de control biológico. Los depredadores se comen a sus presas, por ejemplo, las mariquitas reducen el número de pulgones. Las poblaciones de depredadores para un manejo integrado se potencian en su hábitat primario o se importan de otras regiones. Sin embargo, a la hora de aumentar el número de depredadores hay que tener en cuenta varios aspectos, como los depredadores foráneos no pueden ser útiles para la tarea. La reducción de ciertas especies pueden dar lugar a invasiones secundarias y los animales introducidos pueden convertirse en plagas con el tiempo si no hay enemigos naturales que controlen su población en el entorno. Los parasitoides se desarrollan sobre o dentro de sus hospedantes para acabar con ellos tras su maduración. Un ejemplo típico de este serían las avispas o moscas. Al aplicar esta técnica de manejo integrado de plagas, es importante recordar que los parasitoides también están sujetos a los ataques de los hiperparasitoides y los microorganismos patógenos son virus, bacterias y hongos que infectan a las plagas y causan enfermedades, reduciendo así su número. De ahí su uso en el sistema de manejo integrado de plagas. La resistencia de plantas a insectos es un mecanismo que permite a las plantas sobrevivir a ataques de insectos. Este mecanismo es un componente fundamental en el manejo integrado de plagas. Estos métodos implican el uso de prácticas agronómicas para reducir la abundancia de plagas y los daños causados por insectos por debajo de los que se habrían producido de no haberse utilizado. La resistencia de las plantas a los insectos se manifiesta
en antibiosis, anticenosis y la tolerancia. En la antibiosis, la planta produce sustancias químicas o estructuras que afectan negativamente a los insectos. En la anticenosis, la planta tiene características que desaniman a los insectos a alimentarse o a depositar sus huevos. Y en la tolerancia, la planta puede resistir o recuperarse del daño causado por los insectos. Ecología química. La ecología química es una disciplina que estudia las relaciones entre los organismos y su entorno desde una perspectiva química. Se le interesa por los cambios que ocurren en el contenido químico de los organismos como resultado de sus interacciones ecológicas, así como por las consecuencias que estos tienen en el funcionamiento de los ecosistemas. Algunos ejemplos de procesos ecológicos que involucran la ecología química son la alelopatía, que es la influencia de los compuestos químicos liberados por una planta sobre otras especies, la producción de biomasa, que depende de la disponibilidad y el uso de los nutrientes químicos, la polinización, que implica la atracción de los polinizadores mediante señales químicas, la simbiosis, que se basa en el intercambio de sustancias químicas entre organismos asociados, la defensa, que consiste en la producción de compuestos químicos que repelen o dañan a los depredadores o parásitos, el escape, que se supone la modificación de las características químicas para evitar ser detectados o consumidos. La reproducción implica la emisión de feromonas u otros compuestos químicos para atraer a las potenciales parejas, y la alimentación, que requiere la percepción y el aprovechamiento de las fuentes de energía y materia química. La base de este método se centra en aromas naturales emitidos por las plantas e insectos que permiten la comunicación entre ellos, llamados semioquímicos. Ingeniería genética. Mediante la ingeniería genética se han considerado numerosas estrategias, entre ellas la de introducir genes que controlan rutas secundarias del metabolismo de metabolitos de defensa en plantas, genes inhibidores de enzimas digestivos de los insectos, genes de lectinas y arcelinas, genes de quitinasas y de genes de bacterias hemopatógenas, en concreto de la bacteria Bacillus thuringiensis. De acuerdo a todas las estrategias mencionadas, la que mejor ha dado resultados es la última. Tanto es la diferencia de su eficacia respecto a las demás que todos los cultivos genéticamente modificados resistentes a insectos que se plantan con fines comerciales expresan genes de estas bacterias, los llamados cultivos BT, y el área global dedicada a ellos no deja de aumentar año tras año. Eliminadas las barreras sexuales entre especies, la ingeniería genética permite dar rienda suelta a la imaginación y los biólogos moleculares junto a las mejoradores de plantas, y así han obtenido ya cultivos genéticamente modificados con valores nutritivos, que producen vacunas con menor contenido de lignina, con retrasos de maduración del fruto, con esterilidad masculina, con tolerancia al frío o a metales pesados, con resistencia a patógenos y otros más. Técnicas de la esterilización de insectos plagas. La técnica de insecto estéril es un método de control de plagas de insectos respetuosos con el medio ambiente, que implica la cría en masa y la esterilización por medio de la radiación de los insectos que causan una plaga concreta. Una vez esterilizados, se procede a la suelta zonal sistemática de los machos desde el aire en una zona definida, donde se aparean con las hembras silvestres sin que haya descendencia, con lo que se reduce la población causante de la plaga. La técnica del insecto estéril es uno de los métodos de control de plagas de insectos más respetuosos con el medio ambiente ideados hasta la fecha. La irradiación, por ejemplo, con rayos gamma y rayos X,
se utiliza para esterilizar insectos criados en masa, de modo que, aunque siguen siendo sexualmente competitivos, no pueden reproducirse. Control químico. El control químico se entiende la utilización de cualquier producto químico natural o sintético que contribuya a mantener los insectos o plagas a un nivel poblacional bastante reducido. Esta técnica del programa se utiliza en muchos productos químicos, pero aquí solo se van a considerar los plaguicidas. Los bioplaguicidas son repelentes naturales que contienen extractos o aceites de plantas, lo que constituye la opción más segura para los seres humanos, los animales y los cultivos. Muchas gracias.